Mateo nunca olvidaría ese momento, de pie en medio del apartamento vacío, sosteniendo una fotografía de su boda entre las manos temblorosas. Las paredes desnudas le devolvían el eco de su propia respiración, cajas de cartón apiladas en las esquinas. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra su pecho. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado, divorcio finalizado. Ella se quedó con todo. Lo siento, Mateo. Leyó las palabras 3 veces antes de que su significado realmente penetrara. Dejó caer la fotografía al suelo. La imagen se quedó boca arriba, él sonriendo como un idiota enamorado. Y ella mirando hacia otro lado como si ya estuviera planeando su escape. Todo había terminado. Su matrimonio, sus ahorros, la propiedad que su padre le había dejado, su dignidad, todo se había evaporado en menos de un año. Como si nunca hubiera existido. Pero para entender cómo había llegado hasta aquí, tendríamos que retroceder 3 años, a la noche en que todo comenzó. Era casi medianoche cuando Mateo escuchó la puerta de su oficina abrirse con fuerza. Levantó la vista de los planos arquitectónicos que había estado revisando durante horas. Una mujer entró como una tormenta, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo despeinada y los ojos ardiendo de indignación. ¿Es usted Mateo Vega?, preguntó sin preámbulos. Sí, ¿puedo ayudarla? Puede empezar por explicarme cómo demonios justifica destruir un refugio para mujeres maltratadas en nombre del progreso. Mateo parpadeó, confundido. Perdone. ¿De qué está hablando? Ella arrojó una carpeta sobre su escritorio, su proyecto del centro comunitario. El edificio que planea demoler alberga un refugio que atiende a 30 mujeres y sus hijos. Mujeres, que no tienen ningún otro lugar a donde ir. Mateo abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Conocía los planos de memoria, pero nunca. Nadie le había mencionado un refugio. Trabajo para la organización que administra ese refugio, continuó ella, cruzándose de brazos. Me llamo Elena, y vengo a pedirle, o más bien a exigirle, que reconsidere su diseño, señorita. Mateo buscó su apellido en los documentos. Pero ella no lo había incluido, Elena. Yo no sabía que había un refugio en ese edificio. La información que me proporcionaron indicaba que estaba desocupado. ¿Y eso lo hace mejor? Su voz se elevó. ¿No investigó? ¿No le importó averiguar quién sería afectado por sus planos perfectos? La acusación le dolió más de lo que esperaba. Mateo se enorgullecía de su trabajo de crear espacios que mejoraran las comunidades. La idea de que hubiera pasado por alto algo tan importante lo hizo sentir como un fraude. Tiene razón, admitió en voz baja, debí investigar más a fondo, pero le prometo que voy a revisar esto. Debe haber una manera de... No hay manera, lo interrumpió Elena, pero su tono había perdido algo de filo. El edificio completo será demolido. Ya revisé los planos. No hay forma de salvarlo. Entonces cambiaré los planos. Elena lo miró con escepticismo. ¿En serio? ¿Va a rediseñar un proyecto de millones de pesos porque una trabajadora social irrumpió en su oficina a medianoche? Voy a rediseñar el proyecto porque es lo correcto, respondió Mateo, sosteniéndole la mirada. Porque si no puedo crear algo que ayude a las personas sin destruir lo que ya las está ayudando, entonces ¿qué clase de arquitecto soy? Por primera vez, Elena pareció quedarse sin palabras. Sus ojos, oscuros y profundos, lo estudiaron con una intensidad que hizo que Mateo sintiera como si ella pudiera ver directamente dentro de él. Dame 2 semanas, dijo Mateo. Voy a encontrar una solución. Elena asintió lentamente. 2 semanas. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio. Este es mi número. Manténgame informada. Cuando ella se fue, Mateo se quedó mirando la tarjeta. Solo tenía su nombre de pila y un número de teléfono. Nada más. En ese momento no le pareció extraño. Solo le pareció intrigante. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de la vida profesional de Mateo. Trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, rediseñando cada aspecto del proyecto. Tenía que mantener el centro comunitario, cumplir con las expectativas del cliente y de alguna manera integrar el refugio existente. Era matemáticamente posible, pero requería creatividad y sacrificios. Sacrificios que saldrían de su propio bolsillo y de sus honorarios.
Elena venía a revisar su progreso cada 3 días, al principio. Sus visitas eran puramente profesionales. Ella examinaba los planos con ojo crítico, hacía preguntas difíciles, señalaba problemas que él no había considerado, pero lentamente algo comenzó a cambiar. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Elena una noche. Cuando él le mostró la quinta iteración del diseño, su cliente no está pagando por estas horas extras. Usted está perdiendo dinero. Mateo se encogió de hombros, frotándose los ojos. Cansados, porque importa. Esas mujeres importan. Y tal vez necesitaba que alguien me recordara eso. Elena lo miró durante un largo momento. La mayoría de las personas solo dicen que les importa. ¿Usted realmente lo está demostrando? ¿Eso es un cumplido?, bromeó Mateo, porque todavía me acuerdo de que me llamó un vendido con un plano. La primera noche, para su sorpresa, Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Tal vez juzgué demasiado rápido. Tal vez yo necesitaba ese juicio, admitió él después de eso. Sus conversaciones se extendieron más allá de los planos. Elena le contaba historias sobre las mujeres del refugio, historias de supervivencia, de fuerza, de mujeres que habían perdido todo pero seguían luchando. Hablaba con tanta pasión, tanto fuego, que Mateo no podía evitar sentirse cautivado. «Usted realmente las ama», observó una noche. «Son las personas más valientes que conozco», respondió Elena en voz baja. «Han pasado por el infierno y siguen creyendo que hay algo mejor esperándolas. Eso es fe verdadera». Mateo quería preguntarle más. Quería saber de dónde venía esa pasión, qué la había llevado a ese trabajo, pero cada vez que la conversación se acercaba a temas personales, Elena se cerraba, cambiaba de tema, se iba temprano. Finalmente, después de 2 semanas de trabajo agotador, Mateo completó el nuevo diseño. Era brillante, si él mismo podía decirlo. El centro comunitario se construiría en una sección diferente del lote, más pequeño pero más eficiente. El edificio del refugio no solo se salvaría, sino que se renovaría con fondos del proyecto. Cuando le mostró el diseño final a Elena, ella se quedó en silencio durante tanto tiempo que Mateo comenzó a preocuparse. «Elena, ¿está bien?». Ella asintió, pero cuando levantó la vista, tenía los ojos brillantes. «Usted realmente lo hizo. Encontró una manera de salvar todo». «Lo hicimos», corrigió Mateo suavemente. «Usted me empujó a ser mejor». Elena sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa, algo que Mateo no pudo descifrar. «¿Le gustaría cenar conmigo?». Las palabras salieron antes de que Mateo pudiera pensarlas. «Para celebrar, como agradecimiento. Por recordarme por qué hago este trabajo». Elena dudó por un momento. Mateo pensó que diría que no, pero entonces asintió. «Me gustaría eso». Esa cena se convirtió en otra, y otra. Los encuentros profesionales se transformaron en algo más. Mateo se encontraba buscando excusas para verla, para escuchar su voz, para hacerla sonreír. Se estaba enamorando, rápido y completamente, y lo más aterrador era que no le importaba. Pero había señales, pequeñas cosas que no encajaban. Elena nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba amigos, los fines de semana. Desaparecía sin explicación, y cuando él preguntaba, ella se ponía distante. Mateo se decía a sí mismo que solo necesitaba tiempo, que ella había sido herida antes y estaba aprendiendo a confiar de nuevo. No tenía idea de que estaba construyendo su futuro sobre arena movediza, que cada sonrisa, cada caricia, cada te amo susurrado era parte de un plan que destruiría todo lo que él era. Pero eso vendría después. Por ahora, en estos primeros meses, Mateo era simplemente un hombre enamorado, y Elena era la mujer que lo había cambiado todo, o al menos eso era lo que él creía. Antes de Elena existió Sofía. Sofía era el tipo de mujer que todo el mundo esperaba que Mateo eligiera. Dulce, estable, con los pies firmemente plantados en la tierra, había sido su novia durante 6 años completos, 6 años de cenas con las familias, de planes a futuro, de conversaciones sobre cuántos hijos tendrían y en qué barrio comprarían su primera casa. Sofía quería todo eso. Lo quería con una certeza tranquila que a Mateo le parecía al mismo tiempo hermosa y asfixiante. Él nunca supo explicar por qué se sentía atrapado. Sofía no era controladora ni exigente. Era paciente, comprensiva, lo apoyaba en todo.
Cuando trabajaba hasta tarde en sus proyectos, ella le llevaba café. Cuando dudaba de sus diseños, ella le recordaba su talento. Era perfecta en teoría, pero Mateo sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, una vida segura, predecible, trazada como uno de sus planos arquitectónicos, y él, sin poder explicarlo siquiera a sí mismo, necesitaba algo más, algo que no sabía definir. No estoy listo, le dijo finalmente 4 meses antes de conocer a Elena. Estaban sentados en el sofá de ella. Y Sofía acababa de mostrarle fotos de vestidos de novia que había guardado en su teléfono. Ella lo miró, sin comprender. Llevamos 6 años juntos, Mateo. ¿Cuándo vas a estar listo? No lo sé, fue su única respuesta. Y era la verdad más honesta que podía hacer. Sofía lloró, le suplicó que lo intentaran. Que fueran a terapia, que le diera una razón real, pero Mateo no tenía razones. Solo una sensación persistente de estar traicionándose a sí mismo cada día que pasaba. Terminaron esa noche. Sofía se fue de su apartamento con los ojos rojos y una pregunta que lo perseguiría durante meses. ¿Algún día vas a saber lo que quieres? Mateo se sintió aliviado, y eso, más que nada, le confirmó que había tomado la decisión correcta. Entonces llegó Elena, y con ella llegó todo lo que faltaba con Sofía: intensidad, imprevisibilidad, pasión que quemaba. Los primeros meses fueron un torbellino. Elena era un enigma que Mateo necesitaba resolver. Después de sus peleas iniciales sobre el proyecto del centro comunitario, algo había cambiado entre ellos. Él rediseñó todo el edificio, sacrificando márgenes de ganancia para integrar el refugio de mujeres. Trabajó noches enteras, movido por algo más que profesionalismo. Cuando le mostró los nuevos planos, Elena lo miró de una manera que lo desarmó completamente. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Porque tenías razón, respondió Mateo simplemente. Porque quería demostrarte que no todos somos iguales. Comenzaron a verse fuera del trabajo, cafés que se convertían en cenas, cenas que se extendían hasta la madrugada. Hablando de todo y de nada, Elena le contaba sobre las mujeres que ayudaba en el refugio, historias de supervivencia que lo conmovían profundamente. Él compartía sus sueños de arquitectura que pudiera cambiar comunidades, no solo embellecer espacios para los ricos. Pero había algo que Mateo no podía ignorar. Elena nunca hablaba de sí misma, de su pasado, de su familia, de dónde venía. Cuando él preguntaba, ella desviaba la conversación con habilidad o le daba respuestas tan vagas que no significaban nada. Mi familia está complicada, decía. Prefiero no hablar de eso. Mateo, queriendo respetar sus límites, no insistía. Interpretaba su silencio como dolor, como heridas que necesitaban tiempo para sanar. Lo que sí notaba era que Elena desaparecía a veces, cancelaba planes en el último minuto, pasaban días enteros sin que respondiera a sus mensajes. Y, justo cuando Mateo comenzaba a preguntarse si debía alejarse, ella regresaba con una intensidad que borraba todas sus dudas. Una noche, después de 3 días sin saber de ella, Elena apareció en su apartamento pasadas las 11. Estaba lloviendo y ella estaba empapada, temblando. Mateo la dejó entrar, preocupado, buscando heridas físicas que explicaran su estado. Pero las heridas de Elena eran de otro tipo. Se desplomó en sus brazos y lloró de una manera que asustó a Mateo. Sollozos profundos, desesperados. Como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto. Estoy rota, susurró contra su pecho. Estoy tan rota, Mateo, de maneras que no puedes arreglar, que nadie puede arreglar. Él la sostuvo más fuerte, sintiendo su propio corazón partirse por ella. No necesito arreglarte, le dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Solo necesito que seas real conmigo. Eso es todo. Elena levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas y algo más, algo que Mateo no pudo identificar en ese momento. Algo parecido al miedo o quizás a la culpa. Y entonces lo besó. Ese beso cambió todo. Era desesperado, urgente, como si ambos estuvieran tratando de salvarse el uno al otro. Mateo sintió algo que nunca había experimentado con Sofía, algo eléctrico y peligroso y absolutamente necesario. Esa noche marcó el inicio de su relación real, una relación que era todo lo opuesto a lo que había tenido antes. No había planes a 5 años, no había
Estabilidad reconfortante. En su lugar había una conexión tan intensa que a veces le dolía respirar. Elena era impredecible, apasionada un día, distante al siguiente, vulnerable en un momento. Cerrada al siguiente, Mateo comenzó a vivir en una montaña rusa emocional, nunca seguro de qué versión de Elena encontraría cada día, y en lugar de asustarlo, esto lo enganchó más profundamente. Se convenció a sí mismo de que estaba sanando sus heridas con amor, que su paciencia y devoción eventualmente derribarían sus muros, que él era diferente, especial. La persona que finalmente podría hacerla sentir segura. Ignoró las señales de advertencia porque quería creer en la historia que se había contado a sí mismo que había encontrado a alguien real. Alguien que necesitaba ser salvado y que él era el hombre indicado para hacerlo. Su madre, Rosa, intentó advertirle durante una cena familiar 2 meses después de que comenzara a salir con Elena. «Mijo, ¿has conocido a su familia? ¿A sus amigos? Es complicado, mamá. Tiene heridas del pasado». Rosa dejó su tenedor con cuidado. Todos tenemos heridas. Mateo, pero eso no significa que desaparezcamos completamente. Carlos fue más directo cuando se encontraron para tomar cervezas una noche. Hermano, algo no cuadra con esta mujer. No tiene redes sociales, no existe en Google, es como un fantasma. No todo el mundo vive su vida en línea, defendió Mateo. No es eso, insistió Carlos. Es que literalmente no hay nada, ni una foto, ni una mención. Eso no es privacidad. Eso es ocultamiento, pero Mateo no quería escuchar, porque escuchar significaba dudar, y dudar significaba perder lo único que lo hacía sentir verdaderamente vivo. 8 meses después de su primer beso, durante una de esas semanas en que Elena parecía estar alejándose otra vez, Mateo tomó una decisión impulsiva, la llevó al lugar donde se habían conocido. La obra del centro comunitario que ahora estaba terminada. Bajo las estrellas, con las manos temblando, sacó un anillo. «Cásate conmigo», le dijo. No era una pregunta, era una súplica desesperada. Elena se quedó inmóvil. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de que dijera una sola palabra. «No me conoces realmente», susurró. Su voz rota. «¿No sabes quién soy? Entonces déjame pasar mi vida descubriéndolo», respondió Mateo, creyendo que estaba siendo romántico. Sin saber que estaba pronunciando su propia sentencia, Elena lo miró durante un largo momento. Algo pasó por su rostro, algo oscuro y doloroso, pero luego asintió. «Sí», dijo finalmente, «me casaré contigo». Pero su sonrisa nunca alcanzó sus ojos, y Mateo, cegado por su propia necesidad, no lo notó. El matrimonio no trajo la cercanía que Mateo había imaginado. En cambio, trajo una distancia que crecía como una grieta silenciosa en un muro. Elena se volvió más ausente después de la boda. Trabajaba hasta tarde casi todas las noches, o eso decía. Recibía llamadas que tomaba en otra habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Mateo podía escuchar su voz al otro lado, baja y urgente, pero nunca lograba distinguir las palabras cuando le preguntaba. Ella siempre tenía una explicación lista. «Es el trabajo. Una de las mujeres del refugio está en crisis. Oh, mi supervisor necesita informes urgentes». Respuestas que sonaban razonables en el momento, pero que dejaban un sabor extraño en su boca después. Una tarde, mientras buscaba su cargador en el bolso de Elena, Mateo encontró un segundo teléfono. Era un modelo básico, barato. El tipo de teléfono que se compra con efectivo en cualquier tienda de conveniencia. Su corazón se aceleró mientras lo sostenía. No lo encendió, simplemente lo dejó de vuelta donde lo había encontrado. Y esperó. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, él estaba sentado en la sala oscura. «Encontré un teléfono en tu bolso», dijo sin rodeos. Elena se congeló en la entrada, sus llaves todavía en la mano, por un momento. Mateo vio algo en su rostro, cálculo puro, pero desapareció tan rápido que dudó haberlo visto realmente. «Es para el trabajo», respondió ella, caminando hacia la cocina con una calma que parecía estudiada. «Algunas de las mujeres que ayudo necesitan una forma de contactarme que sea completamente confidencial, sin rastros. Hay maridos abusivos que rastrean teléfonos, Mateo. Esto es por seguridad». Tenía sentido. Por supuesto que tenía sentido. Mateo se sintió culpable por haber dudado. «Lo siento», dijo.
levantándose para abrazarla. Solo, me preocupo. Siento que te estoy perdiendo. Elena se puso rígida en sus brazos antes de relajarse. No me estás perdiendo, es solo un momento difícil en el trabajo pasará, pero no pasó. 2 semanas después, Elena propuso algo que, en retrospectiva, debería haberlo alarmado inmediatamente. Deberíamos combinar nuestras finanzas completamente, dijo durante el desayuno. Con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. Somos un equipo ahora. Todo debería ser nuestro, no tuyo o mío. Mateo consideró la idea. Tenía sentido en teoría. Eran casados, construyendo una vida juntos, claro. Aceptó. Podemos abrir una cuenta conjunta. Yo puedo encargarme de organizar todo, ofreció Elena rápidamente. Soy mejor con los números. ¿Tú puedes concentrarte en tu trabajo? Así, sin darse cuenta. Mateo le dio acceso completo a todo, su cuenta de ahorros, su cuenta corriente. Incluso añadió su nombre a los títulos de propiedad del apartamento y del pequeño edificio de departamentos que su padre le había dejado cuando murió. Es para nuestro futuro, le había dicho Elena, besándolo suavemente, para la familia que construiremos. Al principio todo parecía normal, pero después de 3 meses, Mateo comenzó a notar inconsistencias. Retiros grandes de sus cuentas que no recordaba haber autorizado. Cuando le preguntaba a Elena, ella siempre tenía explicaciones, reparaciones del edificio de departamentos, una inversión en bonos, emergencias del refugio que ella había cubierto temporalmente. Te mostraré toda la documentación este fin de semana, prometía. Pero el fin de semana llegaba y siempre había una razón para posponerlo. Mateo comenzó a sentir una ansiedad constante en el pecho. No era solo el dinero, era todo. La forma en que Elena se alejaba cuando él intentaba tocarla, la manera en que evitaba su mirada durante las cenas, las noches en que llegaba a casa oliendo a lluvia. Aunque no había llovido, su madre llamaba, menos frecuentemente. Mateo sabía por qué Elena había comenzado a crear conflictos sutiles antes de cada reunión familiar, una pelea por algo insignificante que lo dejaba emocionalmente agotado, sin ganas de socializar, hasta que eventualmente comenzó a declinar las invitaciones por su cuenta. Tu familia no me acepta, le había dicho Elena una noche, con lágrimas perfectamente cronometradas. Siento que siempre me están juzgando. Eso no es cierto, defendió Mateo. Pero su voz carecía de convicción. Entonces demuéstralo. Demuestra que me eliges a mí. Mateo lo hizo, una vez, 2 veces, hasta que se convirtió en un patrón. Las llamadas de su madre iban al buzón de voz. Las invitaciones a asados familiares se rechazaban con excusas vagas. Carlos intentó intervenir de manera más directa. Se presentó en el apartamento un sábado por la tarde. Sin avisar, necesitamos hablar, le dijo a Mateo en cuanto abrió. La puerta de Elena apareció detrás de Mateo, su presencia como una sombra. Hola, Carlos. Necesito hablar con mi amigo a solas, dijo Carlos. Su tono más frío de lo que Mateo jamás lo había escuchado. Se fueron a un café cercano. Carlos no perdió tiempo. Te está aislando, hermano. Es un patrón clásico de manipulación. Primero te separa de tu familia, luego de tus amigos. Te hace dependiente de ella emocionalmente. Mateo sintió la rabia subir por su garganta. No conoces a Elena. No sabes por lo que ha pasado. ¿Y tú sí? Desafió Carlos. Dime una cosa real sobre su pasado, un solo hecho verificable. Mateo abrió la boca y se dio cuenta de que no podía, no sabía nada. Después de más de un año juntos, seguía sin conocer realmente a su esposa. Ella necesita tiempo, dijo finalmente. Pero sonó débil incluso para sus propios oídos. Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión suplicante. Estás en peligro, Mateo. No sé de qué tipo exactamente, pero algo está muy mal. Por favor, escúchame. Solo esta vez. Creo que deberías irte, respondió Mateo. Levantándose de la mesa, Mateo, dije que te vayas. Esa fue la última vez que habló con Carlos. Bloqueó su número esa noche, después de que Elena le preguntara, con preocupación, qué había querido Carlos. Intentó poner veneno en mi cabeza sobre ti, le dijo Mateo. Pero no funcionó. Elena lo abrazó y Mateo no vio la pequeña sonrisa que cruzó su rostro. Los meses siguientes fueron una nebulosa de ansiedad creciente. Mateo se sentía constantemente al borde de algo terrible.
pero no sabía que trabajaba mecánicamente en sus proyectos, pero su creatividad había muerto. Todo se sentía gris, pesado. Su madre intentó visitarlo una vez más, apareció sin avisar, con un tape de su comida favorita, pero Elena estaba en casa. ¡Qué sorpresa, Rosa!, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tensión en el apartamento era palpable. Su madre intentó hablar con Mateo a solas, pero Elena se mantuvo presente constantemente, su sola presencia una barrera invisible. ¿Estás bien, mijo?, le preguntó su madre en voz baja cuando Elena fue brevemente al baño. Estoy bien, mamá. No lo pareces. Estás delgado, cansado. Esta situación, mamá, por favor, no hoy. Rosa se fue poco después, sus ojos húmedos. Mateo cerró la puerta y sintió como si estuviera cerrando algo más. Algo que no podría recuperar fácilmente. Entonces, llegó el día que cambiaría todo. Mateo tenía un viaje de trabajo a otra ciudad, 3 días evaluando un sitio para un proyecto nuevo. Elena lo despidió en la puerta con un beso en la mejilla. Distante como siempre, pero el proyecto se canceló el segundo día. El cliente tuvo una emergencia familiar. Mateo decidió regresar a casa temprano, pensando que podría sorprender a Elena, quizás recordarle por qué se habían enamorado en primer lugar. Llegó al apartamento al mediodía. El auto de Elena estaba estacionado afuera. Eso era extraño. Ella debería estar en el trabajo. Mateo subió las escaleras, su corazón acelerándose por razones que no comprendía. Abrió la puerta silenciosamente. El apartamento estaba en silencio, pero había señales de actividad. El armario del pasillo estaba abierto, cajas esparcidas. ¿Elena?, llamó. No hubo respuesta. Caminó hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y entonces lo vio todo. Elena estaba de pie junto a la cama, congelada como un animal atrapado en faros. La cama estaba cubierta de documentos, sus documentos, escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios, su pasaporte, todo organizado en pilas cuidadosas. A su lado, en la mesita de noche, había papeles diferentes. Mateo se acercó, su mente negándose a procesar lo que veía. Papeles de divorcio, ya firmados por ella, y un boleto de avión, Barcelona, solo ida, con fecha para mañana. El mundo de Mateo se detuvo. Elena no dijo nada, solo lo miró, y en sus ojos, Mateo finalmente vio la verdad completa. No había amor allí, nunca lo había habido. Solo cálculo frío. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Mateo estaba parado en la puerta de su propia habitación, mirando una escena que su mente se negaba a procesar completamente. Elena, su esposa, estaba congelada frente a la cama, rodeada de documentos, sus documentos, las escrituras de sus propiedades, estados de cuenta bancarios, su pasaporte, todo meticulosamente organizado en pilas ordenadas, y junto a todo eso, papeles de divorcio, ya firmados por ella. Un boleto de avión a Barcelona descansaba encima. Salida, mañana, solo ida. Llegaste temprano, dijo Elena finalmente, su voz extrañamente plana, sin emoción. Mateo no podía encontrar palabras. Su garganta estaba cerrada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Todo lo que pudo hacer fue señalar la cama con una mano temblorosa. ¿Qué es esto? Elena no lloró, no actuó sorprendida ni culpable, simplemente se sentó en el borde de la cama, entre todos los papeles de la vida de Mateo, y suspiró como si estuviera cansada de cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Iba a dejarte una nota, dijo, sin mirarlo a los ojos. ¿Una nota? La voz de Mateo salió quebrada, incrédula. ¿Una nota? Sí, respondió ella, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, explicándolo todo. Bueno, lo suficiente. Mateo sintió que sus piernas no lo sostenían. Se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Quién eres?, susurró. ¿Quién eres realmente? Elena finalmente lo miró, y en sus ojos Mateo vio algo que nunca había visto antes: resignación. Como si una máscara que había usado durante meses finalmente se hubiera caído, revelando nada, vacío. Alguien que necesitaba dinero, dijo simplemente, alguien, desesperada, y tú eras conveniente. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Conveniente. No entiendo, Mateo negó con la cabeza, tratando de aferrarse a algo.
Cualquier cosa que tuviera sentido. El refugio, las mujeres que ayudabas, todo lo que sentías por ellas, eso era real. Interrumpió Elena. Mi trabajo es real, pero tú, nosotros. Esto, señaló el espacio entre ellos. Esto fue calculado desde el principio. Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Desde el principio? Repitió, su mente retrocediendo frenéticamente. ¿Nuestra pelea sobre el proyecto? Cuando nos conocimos, Elena asintió lentamente. Había estado observándote durante semanas, sabía que trabajabas tarde, que acabas de salir de una relación larga, que eras vulnerable. El conflicto del refugio fue planeado. Necesitaba una forma de conocerte que pareciera orgánica, auténtica. Cada palabra era un golpe. Mateo se deslizó por el marco de la puerta hasta quedar sentado en el suelo. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Porque encajabas en el perfil, respondió Elena, y por primera vez. Algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, solvente económicamente, emocionalmente disponible, sin muchos lazos cercanos después de tu ruptura, bondadoso, el tipo de hombre que querría salvar a alguien roto. Tengo deudas, continuó, su voz monótona como si estuviera recitando hechos grandes, de juego. Necesitaba acceso a dinero, a activos que pudiera liquidar o usar como garantía. Tú eras perfecto. Mateo la miraba como si fuera una extraña, porque lo era. La mujer sentada frente a él no era Elena, su esposa. Era alguien que nunca había conocido realmente. Cada momento, dijo Mateo, su voz quebrándose. Cada lágrima, cada te amo, cada noche que me hiciste sentir que estaba sanando tus heridas. ¿Todo fue mentira? No fue personal, dijo Elena, pero incluso mientras lo decía, apartó la mirada. ¿No fue personal? Mateo soltó una risa, amarga, rota. Me casé contigo. Te di acceso a todo lo que tengo. Alejé a mi familia, a mis amigos por ti. ¿Y no fue personal? Elena cerró los ojos. Lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. Mateo se puso de pie, tambaleándose. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Voy a llamar a la policía. Puedes hacerlo, dijo Elena sin resistirse. Pero técnicamente, como tu esposa tenía acceso legal a las cuentas conjuntas, los préstamos están a nombre de ambos. La venta de la propiedad aún no se ha completado. Es complicado. Mateo, legalmente complicado. Él llamó de todos modos. Los policías llegaron 30 minutos después, escucharon la historia de Mateo, examinaron los documentos, hicieron preguntas, pero al final sus palabras confirmaron lo que Elena había dicho. Era principalmente un asunto civil, no criminal. A menos que pudiera probar coerción o fraude de manera definitiva, sus manos estaban atadas. Consiga un buen abogado, le aconsejó uno de los oficiales antes de irse. Con una mirada de genuina lástima, Elena se fue esa noche, no a Barcelona, todavía, sino a un hotel. Mateo se quedó solo en el apartamento que de repente se sentía enorme y vacío. No durmió, no pudo. A la mañana siguiente, con el dinero que su madre le prestó después de una llamada desgarradora, contrató a un investigador privado. Necesito saber quién es realmente. Le dijo todo. Los resultados llegaron una semana después, y fueron peores de lo que imaginaba. Elena Ruiz no era su nombre real, era un alias, uno de varios, en los últimos 8 años. Se había casado 4 veces, siempre con hombres similares, estables económicamente, emocionalmente vulnerables, algo aislados, siempre breve, siempre estratégico. Diferentes ciudades, diferentes nombres, el patrón era idéntico cada vez: identificar un objetivo, crear un encuentro que pareciera destino, convertirse en exactamente lo que necesitaban, ganar acceso a sus finanzas, extraer lo que pudiera, desaparecer. Había sido investigada 2 veces antes, pero nunca acusada formalmente. Era demasiado cuidadosa, demasiado inteligente. Sabía exactamente dónde estaba la línea legal y cómo no cruzarla completamente. Mateo leyó el informe en la oficina del investigador, sintiendo que cada página le quitaba un pedazo más de sí mismo. No era especial, no era diferente. Era solo el siguiente en una línea de hombres que habían sido usados y descartados. Pero entonces, en la última página del informe, había algo inesperado: registros hospitalarios bajo su nombre real, Ana Morales,
admitida hace 22 meses. En un hospital de la ciudad, diagnóstico, cáncer de ovario, etapa avanzada, tratamiento recomendado, cirugía agresiva seguida de quimioterapia. La paciente rechazó el tratamiento. Alta voluntaria contra consejo médico pronóstico. En ese momento, 18 a 24 meses de vida. Mateo miró las fechas una y otra vez, haciendo cálculos en su cabeza. 22 meses atrás. Eso significaba que cuando lo conoció, cuando lo engañó, cuando se casó con él, ella ya sabía que estaba muriendo. El investigador notó su expresión. «Señor Vargas, ¿está bien?». Mateo no respondió. No podía, porque de repente nada tenía sentido. Si Elena estaba muriendo, si le quedaba tan poco tiempo, ¿por qué dedicarlo a elaboradas estafas? ¿Por qué no simplemente vivir lo que le quedaba? Tenía que haber más, algo que todavía no entendía. «Necesito encontrarla», dijo Mateo, su voz ronca. Ahora, el investigador dudó. «Señor Vargas, con todo respeto, tal vez sea mejor dejar». «Esto no», interrumpió Mateo. «Necesito respuestas. Las reales esta vez». A través del padre de Elena, el hombre que había aparecido en el café meses atrás. Mateo obtuvo una dirección. No Barcelona, no otro país lejano, un centro de cuidados paliativos. A solo 3 horas de distancia, Mateo condujo toda la noche. Su mente un torbellino de rabia, confusión y algo más profundo que no quería nombrar. Llegó al amanecer, cuando el cielo comenzaba a clarear con tonos rosas y naranjas. La recepcionista lo miró con incertidumbre cuando preguntó por Ana Morales. Pero algo en su rostro debe haberle dicho que no podía ser detenido. Le dio el número de habitación. Mateo caminó por pasillos silenciosos, pasando puertas cerradas, detrás de las cuales había otras historias, otros finales. Se detuvo frente a la habitación 217, respiró hondo, y tocó de adelante, dijo una voz débil desde dentro. Mateo abrió la puerta, y allí estaba Elena, más pequeña de lo que recordaba, más pálida, sentada en una cama de hospital junto a una ventana. La luz del amanecer la bañaba y por un momento Mateo vio a la mujer de la que se había enamorado. Cuando ella lo vio, su rostro se transformó completamente. Shock, miedo y algo que parecía dolorosamente cercano al alivio. «¿Cómo?». «Comenzó tu padre», dijo Mateo, su voz más firme de lo que esperaba. Un buen investigador. Elena Duana, o como sea que te llames realmente. Su detuvo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarlo. «Necesito saber por qué, la verdad completa esta vez. Si voy a perderlo todo por ti, al menos merezco eso». Elena lo miró durante un largo momento y Mateo pudo ver cómo algo se rompía detrás de sus ojos. La máscara que había mantenido durante tanto tiempo finalmente se desmoronó por completo. «Siéntate», dijo ella con voz débil, señalando la silla junto a su cama. «Por favor». Mateo dudó, pero finalmente se sentó. Mantuvo distancia, los brazos cruzados, su cuerpo rígido con defensas que había construido durante días de traición. Elena respiró hondo y cuando habló, su voz temblaba de una manera que nunca había temblado durante todos sus meses juntos. «Mi nombre real es Ana Morales», comenzó. «Elena Ruiz fue solo otro nombre, otra identidad, y tienes razón sobre todo, sobre las estafas, los otros hombres. Todo, pero hay una parte que no sabes, la parte que importa». Mateo esperó, su mandíbula apretada. «Las deudas de juego eran reales», continuó Ana, sus manos retorciendo las sábanas, «pero no eran mías, eran de mi madre. Ella murió hace 3 años. Ahogada en deudas con personas peligrosas, personas que no perdonan, que no olvidan». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas que esta vez parecían genuinas. «Cuando murió, esas deudas pasaron a mí, y más importante, amenazaron a mi hermana menor, Lucía. Ella tiene síndrome de Down, tiene 22 años. Pero mentalmente es como una niña. Después de que mamá murió, quedó bajo mi cuidado». Mateo sintió algo moverse en su pecho, pero no dejó que se convirtiera en compasión. «No todavía. Las amenazas eran específicas», dijo Ana, su voz quebrándose. «Si no pagaba, lastimarían a Lucía, y yo hice lo que fuera necesario, trabajos extra, préstamos. Y cuando eso no fue suficiente, comencé con los engaños». Sacó su teléfono con manos temblorosas y le mostró una foto. Una joven con una sonrisa radiante, ojos brillantes llenos de inocencia, en lo que parecía ser un jardín soleado.
esta es Lucía. Susurró Ana, está en un lugar llamado Casa de Luz. Es un centro de cuidado especializado, hermoso, donde la tratan con dignidad y amor, donde tiene amigos, actividades, una vida. Mateo miró la foto y sintió algo partirse dentro de él. Durante 2 años, estafé a hombres para pagar esas deudas y mantener a Lucía segura. Continuó Ana. Cada centavo que tomé fue para saldar lo que debíamos y asegurar que mi hermana tuviera un futuro. Y entonces, su voz se quebró completamente. Entonces, me diagnosticaron cáncer, etapa avanzada. Los doctores querían operar inmediatamente, tratamientos agresivos, pero el costo significaba sacar a Lucía de Casa de Luz, significaba dejarla en cuidado estatal en lugares donde he visto cómo tratan a personas como ella, como objetos. No como humanos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, así que rechacé el tratamiento. Decidí usar el tiempo que me quedaba para asegurar que Lucía estuviera protegida para siempre. Tú ibas a ser el último. Una estafa más. Lo suficientemente grande para pagar Casa de Luz por años después de que yo me fuera. Mateo sintió su garganta cerrarse. No quería sentir nada por ella, pero la historia estaba desarmando cada defensa que había construido. Nunca debí sentir nada por ti, dijo Ana. Su voz apenas un susurro. No podía permitírmelo. Tenía que mantenerme, fría, enfocada, pero en algún punto se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero eso no importa. Elegí esto. Elegí herirte porque herir a una persona para salvar a mi hermana parecía una ecuación simple, un sacrificio aceptable, y no me arrepiento de proteger a Lucía, pero finalmente lo miró directamente a los ojos. Si me arrepiento de haberte elegido a ti, porque eres bueno, Mateo, genuinamente bueno, y no merecías convertirte en parte de esto. El silencio que siguió fue denso, cargado con todo el peso de verdades dolorosas. Mateo se pasó las manos por el rostro, sintiendo lágrimas que no esperaba. Rabia y compasión luchaban dentro de él, ninguna ganando terreno. ¿Cómo se supone que procese esto?, preguntó finalmente. Su voz rota. Me destruiste, tomaste todo lo que tenía, y ahora me dices que fue por amor a tu hermana y se supone que eso lo hace. ¿Qué? ¿Aceptable? No, respondió Ana de inmediato. No lo hace aceptable. Nada de esto está bien. Soy la villana de esta historia, Mateo, lo sé. Solo quería que supieras que hubo una razón, no una excusa, pero sí una razón. Mateo se puso de pie, caminando hacia la ventana. El sol estaba más alto ahora, bañando el paisaje en luz dorada. Desde aquí podía ver jardines cuidados. Otros pacientes caminando lentamente con ayuda de familiares. ¿Cuánto tiempo te queda?, preguntó sin voltear. Los doctores dijeron que ya debería estar muerta. He sobrevivido más de lo esperado. Quizás semanas, quizás meses, si tengo suerte, aunque ya no estoy segura de qué significa la suerte. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que nunca quiso tener que tomar. ¿Cuánto necesita Lucía para estar segura? Para siempre. Ana se quedó en silencio durante tanto tiempo que Mateo finalmente se volteó. Ella lo miraba con incredulidad total. ¿Qué? ¿Ya escuchaste la pregunta?, dijo Mateo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Cuánto? Mateo, no puedes. Después de todo lo que te hice. Responde la pregunta. Ana, ella le dijo la cifra. Era más de lo que Mateo tenía ahora. Pero no imposible. No si vendía todo, si pedía préstamos, si empezaba de cero completamente. Tratamiento para ti, agregó. ¿Cuánto costaría? No, Ana negó con la cabeza vehementemente. No, Mateo, ya has perdido suficiente por mi culpa. No es tu decisión. La interrumpió él. Dime cuánto. Pasaron 3 días antes de que Mateo volviera a ver a Ana. 3 días que pasó vaciando cuentas, vendiendo propiedades, llamando a abogados y administradores de fideicomisos. Su madre lo ayudó sin hacer preguntas, aunque las lágrimas en sus ojos decían todo lo que necesitaba saber. Cuando regresó al centro de cuidados paliativos, trajo papeles. Esto es un fideicomiso para Lucía Morales, dijo, colocando los documentos en la mesa junto a la cama de Ana. Financiado completamente. Casa de Luz está pagada por el resto de su vida, más un fondo para emergencias y necesidades futuras. Ana lo miraba como si estuviera viendo un fantasma.
Esto, continuó Mateo, sacando más papeles. Es tu transferencia a un hospital con un programa de tratamiento de cáncer, pagado. No todos los tratamientos garantizan nada, pero al menos tendrás una oportunidad. ¿Por qué? La pregunta salió de Ana como un sollozo. ¿Por qué harías esto? Mateo se sentó lentamente, sintiéndose de repente agotado hasta los huesos. Porque tú tenías razón sobre mí, dijo finalmente. Soy un sobreviviente. Y porque en algún lugar entre todas tus mentiras. Vi a la mujer real por tal vez 5 minutos, la mujer aterrorizada por su hermana, muriendo sola, convencida de que tenía que convertirse en un monstruo para salvar a alguien que amaba. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esa mujer, la Ana real, no la Elena que creaste, me habría perseguido para siempre si me hubiera alejado. Habría envenenado cada relación futura. Cada momento de felicidad, me habría preguntado toda mi vida si podría haberla salvado. Me destruiste, agregó, su voz firme. Eso es verdad, pero estoy eligiendo no dejar que eso sea el final de mi historia. Y tal vez tú tampoco deberías dejarlo ser el final de la tuya. Ana lloraba abiertamente ahora. Sollozos que sacudían todo su cuerpo frágil. Voy a pagarte de vuelta, logró decir. No importa cuánto tarde, encontraré la forma. No lo hagas, la interrumpió Mateo. Solo, sé alguien de quien Lucía puede estar orgullosa. Eso es suficiente pago, supuso de pie para irse. Pero Ana extendió la mano, deteniéndolo. Mateo. Espera, necesito que sepas todo lo que sentía al final, en esos últimos días antes de que llegaras temprano. Eso era real, el arrepentimiento, el dolor de herirte. Sé que no cambia nada. Pero era real. Él asintió lentamente. Lo sé, y esa es la parte más triste de todo esto, que tal vez si me hubieras conocido de otra manera, en otra vida, podríamos haber sido algo verdadero. Pero no en esta vida, dijo Ana, con la aceptación de alguien que finalmente enfrenta consecuencias inevitables. No en esta vida. Confirmó Mateo. Salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por el tiempo perdido, por el amor que nunca fue real, por el hombre que había sido antes de conocer a Elena, pero también lloró porque sabía que había tomado la decisión correcta, no para ella, no por ella, sino por sí mismo, por el hombre que quería ser cuando todo esto terminara, en las semanas que siguieron. Mateo comenzó el lento proceso de reconstruirse. Su madre se mudó temporalmente para ayudarlo. Carlos, su mejor amigo, regresó cautelosamente y Mateo aceptó su apoyo sin orgullo. Ana comenzó el tratamiento. Mateo no la visitó ni ella lo contactó más allá de una carta entregada a través de su padre. No espero perdón, decía la carta, pero quiero que sepas que Lucía pregunta por qué de repente sonrío más. Le dije que un ángel nos ayudó. Ella quiere conocerte algún día si alguna vez estás listo. No hay presión. Solo, gracias. Gracias por ver algo en mí que valiera salvar. Incluso cuando yo había dejado de verlo, Mateo guardó la carta en un cajón. Tal vez algún día conocería a Lucía, tal vez no, pero por ahora necesitaba sanar. Una tarde, meses después, estaba en su mesa de dibujo diseñando un nuevo proyecto, un espacio comunitario para familias de bajos ingresos. Carlos había pasado para cenar y su madre estaba en la cocina preparando algo que olía a hogar. Su teléfono sonó. Número desconocido, dudó, pero contestó. ¿Mateo? Era la voz de Ana. Más fuerte que la última vez. Soy yo, solo. Quería que supieras. El tratamiento está funcionando. Los doctores están sorprendidos, pero hay progreso. Y Lucía está floreciendo. Tiene un nuevo programa de arte en Casa de Luz. Y está haciendo cosas hermosas. Mateo cerró los ojos, sintiendo algo complicado moverse en su pecho. Me alegro, dijo sinceramente, me alegro de que tengas esa oportunidad. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿De verdad? ¿Por qué? Mateo miró por la ventana de su apartamento. Afuera, la vida continuaba. Personas, caminando, riendo, viviendo sus propias historias complicadas, porque si me hubiera ido lleno de odio, si te hubiera dejado morir sabiendo que podía ayudar, me habría convertido en alguien que no quiero ser. Tú me quitaste mucho, Ana, pero no voy a dejarte quitarme mi humanidad también.
Hubo un largo silencio. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digna de lo que hiciste. Dijo finalmente. No lo hagas por mí, respondió Mateo. Hazlo. ¿Por Lucía? Hazlo por ti misma. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Mateo pensó en la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Tal vez algún día, pero por ahora estoy enfocándome en perdonarme a mí mismo, por no ver las señales, por perderme en la idea de salvarte, por alejar a las personas que realmente me amaban. Ese es el perdón que más necesito. Entiendo, dijo Ana, su voz cargada de aceptación. Cuídate. Mateo, y gracias por todo. Colgó antes de que él pudiera responder. Mateo puso el teléfono sobre su mesa de dibujo y miró el diseño. Frente a él, un nuevo proyecto, un nuevo comienzo. Las líneas eran limpias, el concepto sólido. No perfecto, pero honesto. Su madre apareció en la puerta con una taza de café. ¿Estás bien, mijo? Mateo sonrió. Y por primera vez en meses, la sonrisa se sintió real. Sí, mamá, creo que voy a estarlo. Esa noche, antes de dormir, Mateo abrió el cajón donde guardaba cosas del pasado. La foto de su boda con Elena estaba allí, junto con la carta de Ana. Los miró durante un largo momento, sintiendo el peso de todo lo que habían significado, todo lo que habían costado. Luego, lentamente, cerró el cajón, no los tiró, no los destruyó. Simplemente los dejó donde estaban, parte de su historia, pero ya no el centro de ella. Meses después, el centro comunitario que había diseñado se inauguró. Estaba lleno de familias, niños corriendo, ancianos conversando en bancos bajo árboles, que él había insistido en preservar. Su madre estaba a su lado, orgullosa. Carlos también, con su esposa y su hijo pequeño, y Mateo mirando todo lo que había ayudado a crear. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza había amado a la mujer equivocada. Ese error le había costado casi todo, pero al final le había enseñado algo más valioso que cualquier cosa que perdió, que el amor no se trata de ser correcto o estar con la persona perfecta, se trata de quien eliges ser cuando todo se derrumba. Y Mateo eligió ser alguien que podía sobrevivir la tormenta y aún así extender la mano a alguien que se estaba ahogando. Incluso si esa persona fue quien lo empujó al agua en primer lugar, no era una historia perfecta, no era un final de cuento, de hadas, pero era real, y eso, descubrió Mateo, era suficiente.